Queridos hermanos, muy buenas noches. En esta hora, por la gracia del Señor Jesús, quisiera compartir con ustedes una reflexión sobre algo que es demasiado importante para nuestras vidas y que de pronto nunca nos hemos puesto a pensar en él de una manera profunda. Y se trata de responder a este gran interrogante que muchas veces lo hemos escuchado o lo hemos leído en la Escritura. Y es: ¿has dejado tu primer amor? Hermanos, ¿qué podría ser el primer amor? Sino esa devoción espiritual que por primera vez pudimos sentir delante de nuestro Dios cuando vimos que nuestros pecados fueron arrancados de nuestra vida y fuimos cubiertos por la sangre preciosa de Cristo, y sentimos por primera vez en nuestra vida ese amor y esa devoción hacia el Señor. Hermanos, ese fervor que sentíamos cuando fuimos salvos, cuando conocimos la sangre y su efectividad en nuestras vidas, es evidente que en muchos cristianos se ha perdido este fervor por el Señor. Yo quiero preguntar en esta hora, hermanos, ¿es esta una opción lícita de vida espiritual para nosotros como cristianos? ¿Podemos vivir sin fervor y aspirar a ser salvos? Finalmente todos nos congregamos una vez a la semana, vamos a una iglesia, cumplimos los mandamientos, no hacemos mal a nuestro prójimo y oramos en la medida de que el tiempo nos lo permita, unos más que otros o unos menos que otros, pero finalmente oramos, llevamos una vida piadosa. Y pues podríamos decir que eso no está nada mal, ¿cierto? Realmente somos cristianos, hemos sido salvos por la gracia del Señor. Y bueno, tenemos una vida natural, normal, hacemos muchas cosas, tenemos muchas ocupaciones, muchas actividades. Y pues bueno, llevamos una vida que podríamos calificar de correcta delante del Señor. Revisemos, hermano, revisemos todo esto a la luz de las Escrituras. Empecemos por la Escritura que origina todo esta reflexión. Apocalipsis 2, del 2 al 5. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Jesús dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos, esta sentencia yo creo que la hemos leído muchas veces y de pronto hemos tenido temor al leerla porque estamos de una u otra forma recibiendo una advertencia muy fuerte en la que nos dicen: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, o si no, te quitará el candelero de su lugar. Pregunta importante para hacernos: ¿por qué hay que arrepentirse por haber caído del primer amor? ¿Será que la palabra o la demanda a arrepentirse significa que eso es un pecado? Hermanos, miremos a la luz de las Escrituras este tema. Miremos, por ejemplo, un pasaje en el cual Jesucristo le contestó una pregunta a los fariseos. Mateo 22, del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Eso fue cuando Jesús respondió a la pregunta sobre la resurrección y les hizo ver que los saduceos eran necios por no escudriñar las Escrituras y que sí había resurrección. Sigo leyendo. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, es bastante diciente que cuando le preguntaron por los mandamientos, el Señor Jesucristo no hizo referencia a los 10 mandamientos, no hizo referencia directa al decálogo, sino que hizo referencia escrituralmente a otros dos textos que se encuentran, uno en Deuteronomio y otro en Levítico. Leamos Deuteronomio 6, del versículo 5 al versículo 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y el otro texto al cual hizo referencia Jesús está en Levítico 19, 17 al 18. Dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Esto, hermanos, es algo muy interesante, porque podemos revisar que el Señor Jesucristo, habiendo podido responder recitando el decálogo de los 10 mandamientos, no lo hizo, sino que se refirió a otros que estaban también escritos en la Escritura, pero en lugares diferentes y que no hacían parte directa del decálogo. Sin embargo, el Señor Jesús les dijo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Si nosotros miramos, por ejemplo, lo que el Señor Jesús les contestó a los fariseos, hablando de estos dos grandes mandamientos, contra lo que enseñan los 10 mandamientos, o no necesariamente contra, pero digamos vamos a mirar un contraste entre esas dos. Virtualmente se podría cumplir los 10 mandamientos sin tener ese nivel tan alto de amor, porque finalmente los 10 mandamientos están casi todos escritos en negativo, ya los vamos a mirar, mientras que estos dos que el Señor Jesucristo les dijo están escritos en positivo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Cristo, o la ley que estaba Cristo instituyendo en ese momento, es un estándar mucho más alto que los 10 mandamientos, aunque también eso que dijo él tenía fundamento en las Escrituras. Miremos por ejemplo los 10 mandamientos. Éxodo 20: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, etc. Segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tercer mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, etc. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, etcétera, etcétera, etcétera. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Será el único que está escrito en positivo. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, etc. Esos son los 10 mandamientos. Muchas personas podían cumplir esos 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos, sí, no tener dioses ajenos. No hacer imágenes, no honrar a las imágenes, correcto. Y cumplir esos mandamientos que están allí. Pero tenemos que mirar
si esas personas que cumplían esos 10 mandamientos podían estar cumpliendo el gran mandamiento que Jesús les dijo a los fariseos: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, ¿será que es lo mismo simplemente no tener dioses ajenos y no hacer imágenes? ¿Será lo mismo que amar a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿Será que es lo mismo no adulterar, no matar, no levantar falsos testimonios, no codiciar los bienes del prójimo, honrar al padre y madre? ¿Será que es el mismo estándar de justicia y de santidad que amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Será el mismo estándar? Yo creo que podemos aprender del episodio del joven rico. Si nosotros vamos a Mateo 19, del 16 en adelante, que es la escena del joven rico, leámosla. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Hermanos, el joven rico era una persona aparentemente justa, había guardado los mandamientos desde su juventud. Cuando el Señor le dijo: vende lo que tienes y entrégalo a los pobres y ven y sígueme, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Realmente, ¿cuál era el problema del joven rico, hermanos? El joven rico había guardado los mandamientos. Muy posiblemente el joven rico no tenía imágenes ni tenía dioses ajenos. No usaba el nombre de Dios en vano. O sea, él cumplía los mandamientos. Pero ¿qué pasaba? Amaba las riquezas. Miremos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, ese mismo pasaje. Marcos 10:23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El joven rico amaba al Señor con todo su corazón, su mente y sus fuerzas. No. Amaba más a las riquezas. Ese era su problema. El joven rico tenía otro Dios con D minúscula que amaba las riquezas. Sin embargo, si él se comparaba con los 10 mandamientos, los estaba cumpliendo. Sí, los estaba cumpliendo, pero estaba amando las riquezas.
más que al Señor. Aquí el Señor Jesús le está mostrando al joven rico el nuevo estándar que Jesús estaba instituyendo de la ley de Cristo, que es un estándar más alto que la ley mosaica, aunque sin embargo esos secretos del amor prioritario a Dios y a los hermanos y al prójimo estaban también allí anunciados desde la ley mosaica, pero escondidos en otras partes, no exactamente en el decálogo. Sin embargo, el Señor los sacó de allí para mostrar cuál era la preponderancia que tenían los verdaderos mandamientos de la ley de Cristo, que son los que finalmente se adoptaron después en el nuevo pacto. Hermanos, realmente, miremos, solamente las riquezas son las que nos apartan de este gran mandamiento de amar al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Miremos un pasaje en Lucas, capítulo 14, versículo 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, qué contraste tan impresionante tenemos aquí. Si alguno viene a mí y no aborrece, esta palabra aborrecer no significa odio, esta palabra aborrecer significa que esto ya no va a ser prioritario para nosotros. A padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, si no lleva su cruz y sigue, si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa esto, hermanos? Miremoslo en un ejemplo con el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo decía que todo lo que alguna vez fue y tenía lo estimaba por basura para ganar a Cristo? ¿Será que Pablo era un fanático religioso simplemente? Recordemos que el apóstol Pablo era un estudioso de las Escrituras. En su vida anterior era un fariseo de fariseos, irreprensible, según él mismo lo describe en sus epístolas. Era conocedor de las Escrituras muy a fondo, era maestro, era de la escuela de Gamaliel, conocía mucha doctrina y tenía sobre todo mucho celo por las tradiciones de sus padres y de los mismos fariseos. ¿Por qué dice Pablo que todo eso lo estimaba por basura para ganar a Cristo? ¿Era acaso un obstáculo para ganar a Cristo? Realmente sí lo era. ¿Saben por qué? Porque eso se volvió su propio Dios. Y el amor a esas tradiciones o al conocimiento y el orgullo que eso le producía de ser fariseo de fariseos, de ser tan docto en la ley y en la doctrina, eso era su propio Dios y estaba por encima del mismo Señor. Entonces le impedían entregarse al Señor. Por eso tuvo que dejarlas. Por eso las estimó por basura para ganar a Cristo, porque eso no le permitía amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Entonces tuvo que dejarlo. Un deporte para nosotros en sí mismo es lícito, ¿cierto? Pero se puede volver tu propio Dios. Incluso las viandas, la comida, comernos es lícito, porque obviamente si no comemos nos morimos, la necesitamos. Pero la comida se puede volver tu propio Dios. Estas sentencias, hermanos, se conectan con la enseñanza que el mismo Señor extrajo del pasaje del joven rico. Él también habló de dejar padre, madre, hijos, etc. No solamente las riquezas materiales. Al joven rico le habló de las riquezas materiales, pero él después habló de todo. Pregunta, hermanos,
¿Está primero tu familia y tus relaciones con tu familia que las cosas del Señor? Cuán fácil es engañarse incluso con la familia. Jesús mismo dio ejemplo de esto. Miremos por ejemplo en Lucas, capítulo 8, del 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hermanos, el Señor Jesucristo, estoy seguro que Él no odiaba a su familia. Estoy seguro que Él amaba y respetaba a su madre. Estoy seguro que Él amaba y respetaba profundamente a sus hermanos. Y estoy también seguro que cuando su madre y sus hermanos fueron a buscarlo, sabiendo que Él estaba predicando, entonces no era por algo ligero, alguna cosa importante tenían que comunicarle. Estoy seguro que alguna cosa muy importante los motivó a buscar al Señor Jesús cuando ellos conocían su ministerio y sabían que estaba predicando el reino de los cielos. Pero el Señor Jesús tuvo que mandarles, por así decirlo, un mensaje: esperen, porque primero están los asuntos de mi Padre, que los temas familiares, por más importantes que estos sean. El Señor Jesús puso en una balanza las cosas, y el Señor Jesús tenía su corazón puesto en el Padre, y en ese momento pudo ver que la balanza se inclinaba hacia continuar predicando y que ellos esperaran. Queridos hermanos, ¿qué es entonces el primer amor? Es esa experiencia temprana que vino después de la salvación, cuando experimentamos el amor de Cristo, al perdonarnos al punto de haber muerto por nosotros, y no tenemos más opción, como lo hicimos, que rendirnos incondicionalmente a Él, amándolo inmensamente porque Él nos amó primero. No escatimábamos en su momento ni riquezas, ni familia, ni aún nuestra propia vida. Para Él, todo era para Él. ¿Es esa nuestra experiencia actual, hermanos? Si la respuesta es no, hemos caído en nuestro primer amor. La consecuencia inevitable, si no volvemos a las primeras obras, es la que el Señor dijo: si no, quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué es el candelero, hermanos? El candelero es la lámpara que arde con aceite. Ese es el candelero. Si se nos quita el candelero de su lugar, se apagará nuestra lámpara por falta de aceite, hermanos. La pregunta es: ¿qué estamos esperando, hermanos, para ir a comprar aceite? ¿Será que estamos esperando que llegue el esposo y nos sorprenda sin aceite? Leámoslo, hermano, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Fíjense ustedes que todas eran vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Hermanos, todos tenían las lámparas, todas la tenían. ¿Qué es la lámpara? Dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. Es la palabra del Señor, hermanos. Todas tenían la palabra, todas tenían la palabra del Señor, pero algunas no tenían el aceite, que es el Espíritu de Dios, que es ese amor verdadero a Dios, que es esa consagración real al Señor. No tenían aceite, hermanos, y tenían la palabra, y ellas se confiaron en eso, se confiaron en que tenían la palabra, pero no tenían el aceite. Cuando se dieron cuenta que no tenían aceite, se preocuparon y empezaron a pedir aceite a diestra y a siniestra, pero no pudieron. La palabra no fue suficiente, hermanos. La lámpara sola, sin aceite, no les fue suficiente. Dice la Escritura: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Eso es cuando ya cerraron las puertas y las prudentes entraron a las bodas y las insensatas se quedaron por fuera. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, miremos esto.
esto es complicado. No os conozco. ¿Cuál es la consecuencia de que el Señor nos diga, no os conozco? Mateo 7, 21 en adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, la consecuencia final de esto, ¿qué es? Cuando el Señor te diga no te conozco, es condenación, hermano. Porque al estar apartados del Señor y ser calificados como hacedores de maldad, no podremos compartir una eternidad con Él, hermanos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, 24 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y 1 Corintios 6, versículos 12 y 13 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Hermanos, hay muchas cosas que son lícitas en nuestra vida. El enemigo nos presenta muchas cosas lícitas para que nos ocupemos de ellas, porque son muy atractivas, de una forma o de otra. Son muy lícitas, el mismo trabajo es lícito, si la comida es lícita, el trabajo también lo es, hermanos. El trabajo es lícito, las diversiones son lícitas, ¿ya? El visitar a la familia es completamente lícito. El ocupar nuestro tiempo libre en todo lo que hemos enumerado anteriormente es completamente lícito, hermanos. En sí mismo eso no es pecado. La pregunta es, ¿todas convienen? ¿Todas están en la ordenanza de Dios para nuestra vida? ¿Realmente hacer todo eso es para la gloria de Dios? Dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Estamos glorificando a Dios con todo eso? Hermanos, ¿qué pasa si hacemos muchas cosas lícitas, pero que de pronto no convienen? ¿A dónde vamos a ser dirigidos? ¿Será una opción para un cristiano vivir aparte de ese primer amor? Hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17, mensaje a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, tú dices, yo soy rico porque tienes la palabra. Te has enriquecido. Y entonces no tienes necesidad de nada porque tienes la palabra. Pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, esto el Señor nos lo advirtió hace más de 40 años. Por intermedio de un hermano llamado David Wilkerson, en una profecía que la escribió y se llama La Visión. Voy a leer una parte de esa visión de David Wilkerson. En el capítulo 3, que se llama Una inundación de inmundicia, de los numerales 13 al 18. Me voy a tomar de su tiempo, hermanos. Disculpen si me alargo un poco, pero voy a leer este pedazo porque quiero que lo tengamos muy en cuenta. Dice así: he visto a la gente de Jesús de esta generación como en los últimos cristianos. Satanás va a venir como un ángel de luz tan sutil, inocente e indefinible que pocos reconocerán lo que les está ocurriendo. Pocos reconocerán lo que les está ocurriendo. Él va a camuflar sus actividades y a intentar engañar a los cristianos con tentaciones que son legítimas en sí mismas, pero si se abusa de ellas se tornan reprobables. La tentación número 1 para los postreros cristianos será la prosperidad. La Biblia advierte que en los últimos días
Muchos cristianos serán tibios, ricos, prósperos y no necesitarán de nada. No hay nada de malo ni de pecaminoso en ser próspero y tener éxito. Muchos de los patriarcas de la Biblia fueron hombres ricos. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Job era inmensamente rico, llegando a poseer 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y tenía muchos criados y una gran casa. Sin duda, Dios no está en contra de la riqueza ni la prosperidad, puesto que la Biblia dice que Él se complace en la prosperidad de sus siervos. Salmos 35:27. Sin embargo, veo a millares de cristianos seducidos por la prosperidad. Los postreros cristianos van a ser afligidos por la prosperidad y probados por ella más que por la pobreza. En mi visión veo a Satanás presentándose por última vez delante de Dios, como lo hizo para acusar a Job en la Biblia, pero esta vez él viene con el propósito de pedir permiso para atentar a los postreros cristianos. He aquí lo que veo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿de dónde has venido? Satanás contestó: de rodear la tierra y de observar a los postreros cristianos. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a estos cristianos de los últimos tiempos? Cuán consagrados, cuán rectos, cuán temerosos de Dios y amantes de Cristo son, y cómo tratan de apartarse de tus perversos enredos. Entonces Satanás respondió a Jehová: sí, pero quita nada más el vallado con que los has rodeado. Job no renegaba de ti en su pobreza, pero solamente multiplica los bienes de todos los postreros cristianos y bendícelos mucho más allá de todo lo que Job tuvo jamás. Y luego mira lo que ocurre. Haz a todos estos postreros cristianos opulentos como Job. Constrúyeles elegantes casas nuevas, dales automóviles finos, todo el dinero y todos los artefactos que necesiten. Abrúmalos con equipo de acampar, lanchas, viajes por el mundo, ropa fina, comidas exóticas, tenencia de tierras y cuentas de ahorro. Observa lo que les ocurre a tus cristianos de los últimos tiempos, cuando vean incrementados sus bienes y no tengan necesidad de nada. Abandonarán a Dios y se volverán autosuficientes. Luego dice el hermano Wilkerson: yo veo cómo los automóviles, la ropa buena, las motocicletas y toda clase de bienes materiales llegan a ser para los cristianos un impedimento mayor que las drogas, el sexo o el alcohol. Veo a miles de cristianos apegados a las cosas materiales y obsesionados por ellas. Se hallan tan envueltos en las cosas materiales que se vuelven tibios o becados, débiles y espiritualmente desnudos. Aún estando en medio de todo su materialismo, son desventurados, miserables y totalmente descontentos. En mi visión veo a Satanás parado atrás y riéndose alegremente. Mira a todos los cristianos que se vuelven locos por el dinero, a todos los que amontonan buena ropa, atacados por la manía de la seguridad, haciendo montones de dinero, comprando todos los muebles nuevos, adquiriendo carros más grandes, comprando 2 o 3 de ellos, comprando, plantando, vendiendo, casándose y divorciándose. Esto arruinó la generación de Lot y te arruinará a ti también. Fíjate cómo todos estos cristianos que reciben buenos sueldos, que viven una vida cómoda, que acostumbran a comer bien, se vuelven perezosos, tibios y llegan a ser presa fácil. Oh Dios, derrama prosperidad sobre ellos. Les está llegando a muchos de ellos y está haciendo más fácil mi trabajo. El Dios que es dueño del ganado de 1,000,000 de colinas no quiere nada de lo que el hombre posee, ni su casa, ni su carro, ni sus ropas, ni su lancha automóvil, ni su acuaplano. Él solo quiere tener el primer lugar en el corazón de aquellos que se llaman a sí mismos por su santo nombre. El numeral 14 dice: cristianos del Espíritu Santo oscilantes. Veo a muchos de los cristianos de los últimos tiempos que una vez fueron amadores de Dios, encaminándose al naufragio por su obsesivo amor al placer. Aquellos que aman a Dios no encuentran placer ni en las drogas, ni en las relaciones sexuales ilegítimas, ni en el alcohol, ni en el tabaco, ni en las obscenidades. Son buenas personas. Y el diablo sabe esto. La mayor parte de estos placeres carnales ofende al cristiano y le causa repulsión en él. Pero veo a millares de cristianos sentados en teatros, exponiéndose a influencias degradantes
que antes aborrecían. Estos no se han entregado a ningún pecado en particular, pero se han acomodado muy bien a su afición a las películas picarescas, a las fiestas muy concurridas, a las reuniones sociales y a saborear el vino. Estos cristianos aman a Dios realmente, pero aman todavía más a sus placeres. En realidad no son pecadores delante de Dios, solo desconocidos para Él. Se han vuelto tan ocupados, oscilando y procurando vivir una vida cristiana liberada, que han cambiado drásticamente sin saber en qué se han convertido. El súbito rapto de los cristianos desde la tierra tomará a muchos de ellos desprevenidos. Se han vuelto unos callejeros socializados que paran poco en la casa y que ya no pueden encontrar una hora para hablar con Dios en una pieza secreta de oración. Yo veo que el pecado del futuro será el mal empleo del tiempo libre. Esto no tiene que ver nada con una oportunidad de pasarse unas semanas de vacaciones. No es el tiempo que se emplea en un viaje turístico por Europa o Tierra Santa. No es una excursión de caza o de pesca. No son las horas pasadas cabalgando sobre las marejadas en un acuaplano, ni deslizándose sobre patines acuáticos, ni paseando en bote o a caballo. Todas estas cosas son lícitas y buenas en sí mismas. Yo estoy refiriéndome a todo el tiempo que se pierde, el tiempo que tiene uno para sí mismo, para escoger qué va a hacer con él. Tiempo que pudiera ser empleado para leer la palabra de Dios, tiempo que pudiera pasarse en el cuarto secreto, hablándole al Padre Celestial. Veo a Satanás venir de nuevo para acusar al cristiano de los últimos tiempos. Mira al cristiano de estos últimos tiempos, el enviciado con la televisión. Míralo, horas y horas dedicadas a las novelas de series televisadas, comedias, deportes, pero no tiene tiempo para estar a solas con Dios. Este cristiano desconecta a Dios con un conmutador. Va de caza, de pesca, de viaje, juega tenis, golf, baloncesto, va al cine y a fiestas, y se ha vuelto callejero, pero no tiene tiempo para leer su Biblia u orar. ¿No es este el cristiano de los últimos tiempos que se supone que ande por la fe? ¿No es este aquel cuya fe vencerá al mundo? ¿No es este aquel que va a prepararse para los días de persecución y de caos mundial que vienen? ¿Son estos cristianos buscaplaceres sobre los cuales el fin del mundo va a caer? El mayor pecado del futuro contra Dios no es deshonrar el cuerpo, satisfacer la carne, ni siquiera blasfemar su nombre. El pecado más grande contra Dios ahora es simplemente ignorarlo a Él, en un día y una época en que Él está llamando tan claramente. Vea una evolución irónica. Los cristianos de estos últimos tiempos, que viven más cerca del retorno de Cristo que los primitivos cristianos, pasan el menor tiempo de todos en su presencia. El mensaje del juicio que viene y del retorno de Jesucristo no será comprendido por tantos cristianos, por la misma razón que por el mensaje y la sentencia pendiente no penetraron hasta el corazón de la generación de Noé, porque estaban tan enamorados del placer de comprar, vender, plantar y hacer el amor. Numeral 15. Una guerra de habladurías. Yo sé ahora que Satanás ha declarado la guerra contra todo verdadero ministro de Jesucristo. Él no dejará una piedra sin mover en un intento por desacreditar y hundir a todo hombre de Dios que esté determinado a permanecer fiel. Aquellos ministros y sacerdotes que rehúsan engañar a su esposa, que rehúsan condescender con la libertad de la nueva moralidad, van a ser el blanco de la más ruina habladuría de todos los tiempos. Satanás va a levantar agentes de murmuración para vejarlos, difamarlos e inventar mentiras contra ellos. Me inclino a creer que Billy Graham y otros grandes evangelistas en todo el mundo habrán de encarar más y más ridículos, habladurías y malentendidos de parte de la prensa y de la gente liberal en los medios de comunicación. Cada motivo será puesto en el tela de juicio y conjeturado. Cada afirmación será examinada y repreguntada. Los ministros que pensaban que no tenían enemigos en el mundo despertarán para descubrir que alguien está hablando de ellos. Los pastores de iglesias van a enfrentar la más maliciosa murmuración de todos. Las insinuaciones, mentiras y falsas afirmaciones que estarán flotando alrededor vendrán desde las mismas profundidades del infierno. Será una demostración sobrenatural de los poderes demoníacos. Ni un solo verdadero ministro del evangelio quedará inmune. Las esposas de los ministros serán también blanco del ataque. Legiones de espíritus mentirosos han sido soltados en el mundo con el solo propósito de acusar a los cristianos mediante la habladuría y la difamación.
Esta guerra de murmuración no solo será dirigida contra los ministros del Evangelio, sino contra todos los verdaderos creyentes en Jesucristo de todas las razas y todos los credos. 16. Un aumento de las falsas doctrinas. Los hombres preferirán las falsas doctrinas y las nuevas ideas en vez de la verdad de la santa palabra de Dios. Se amontonarán en derredor de maestros que ofrecerán nuevos pensamientos y revelaciones. Hombres y mujeres acudirán a las profecías y enseñanzas de hombres antes que prestar atención a las doctrinas de la verdad. Escucharán a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Nos hallamos frente a una hora de extremos de evangelios, en la cual los hombres buscadores que tienen comezón de oír se irán tras ministros que se presentan como ángeles de luz, pero que en realidad están predicando y enseñando herejías. Las nuevas doctrinas usarán el nombre de Jesús liberalmente y estarán adornadas con aderezos de ascetismo, abnegación y fuerza de voluntad. Un temor de posesión demoníaca se apoderará de muchos cristianos sinceros. Acudirán a maestros que hablan más a menudo del poder de Satanás que del poder de Dios. He visto, sin embargo, que este movimiento hacia un temor de Satanás dentro de la iglesia será de breve duración. Aquellos que continúan poniendo énfasis en la posesión satánica de cristianos retornarán a la ley antigua y a una vida de obras. Asimismo, un número creciente de cristianos sinceros venderán todo y se incorporarán a comunas de tipo cristiano que presentan un modo de vida tipo monasterial y un conjunto de leyes mediante las cuales allegarse a Dios. 17. Un falso movimiento de Jesús. Surgirá un movimiento de falsa gente de Jesús que pondrá mucho énfasis en echar fuera demonios. Esa gente pretenderá sanar enfermos y realizar aparentes milagros. Estarán involucrados en la alimentación de los poderes y la predicación de un gran amor. Pero entre ellos habrá falsos profetas que nunca se habrán rendido totalmente a Cristo. Son los que predican el amor en su nombre, pero que continuarán en sus pecados antiguos y en su rebelión. Son obreros de iniquidad, que son instrumentos de Satanás para desacreditar el verdadero movimiento de Jesús. La Biblia predice que muchos de los que forman esta falsa gente de Jesús estarán delante del trono de Dios y dirán: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estoy convencido de que esto se refiere a esa falsa gente de Jesús que se puso a predicar en su nombre, operando albergues de protección para muchachos fugados del hogar, proporcionando alimentación a los pobres, vistiendo a los descamisados, todo en nombre del amor de Cristo, pero sin vivir la vida crucificada, rendida y resucitada de Jesús. Ellos blanquearon sus pecados y le añadieron a Jesús encima de todo ello. Daban saltitos de alegría y le danzaban a Jesús, pero no habían estado nunca en el Calvario para que sus pecados fueran lavados. Cuando venga la hora de la persecución, esta gente retornará a su sexualidad y a sus drogas y a su antiguo modo de vida. Solo aquellos que se han rendido totalmente a Jesucristo y hayan sido limpiados con su sangre sobrevivirán. Por último, numeral 18, renacimiento del verdadero movimiento de Jesús. Sufriendo persecución y consciente de las señales de los tiempos, un ejército de verdaderos seguidores de Jesús seguirá surgiendo como comandos. Serán parte de una iglesia subterránea a la cual veremos predicando el retorno de Cristo y el fin de los tiempos. Serán como una espina en el costado de la iglesia ramera y producirán remordimiento y comezón en las conciencias de los hombres por su devoción y poder espiritual. Los adoradores del demonio estarán en conflicto abierto con todos estos verdaderos seguidores de Jesús. Solo aquellos que vivan por la verdadera fe podrán discernir las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, yo creo que esto que estoy leyendo, que fue escrito en el año 1973, correcto, 1973, y que pasó hace 46 años, esto, hermanos, se está cumpliendo literalmente. Esto es lo que ha pasado en todos estos años, en toda esta generación. Queridos hermanos, por favor, reaccionemos, volvamos al primer amor. Miremos, por ejemplo, un texto
para finalizar, en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Y miremos cómo este primer amor está íntimamente relacionado con el cuerpo de Cristo, hermanos. Dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conoceremos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, estas palabras son espíritu y son vida. No podemos amar a Dios y no amar a nuestros hermanos. Amar a Dios con todo su corazón, alma, fuerzas y mente implica amar a su hermano. Y si nosotros no frecuentamos a nuestros hermanos, si no estamos con ellos, si no hacemos parte de un cuerpo orgánico y vivimos como cuerpo orgánico, entonces no podemos ni siquiera saber si amamos a nuestro hermano, porque no estamos practicando el amor y por lo tanto nos podemos estar engañando. Hermanos, pregunto nuevamente, después de todo esto, ¿será posible que vivamos una vida cristiana sin fervor espiritual, sin el primer amor, sin practicarlo con el precioso cuerpo de Jesucristo? ¿Es posible vivir sin el primer amor? ¿Es posible no ser tan fanático y vivir un poco más suave, un poco más ligero? ¿O será que hay algunos muy fanáticos que están perdiendo su tiempo, pudiendo tener más distracciones, más diversiones y finalmente van para el mismo lado? Hermanos, ¿será que Dios puede hacer ese tipo de acepciones y decir, no, es que hay unos fanáticos y otros no? ¿O será que nos estamos engañando? Hermanos, por favor reflexionemos. El tiempo se está acortando demasiado. Las señales se siguen cumpliendo. Cosas como esta profecía de David Wilkerson se está cumpliendo. Hermanos, esto tiene una actualidad muy grande para nosotros. Que no seamos hallados sin aceite, hermanos. Amemos a Dios y amemos a nuestros hermanos en el cuerpo de Jesucristo. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.